La televisión fue el medio de entretenimiento masivo por excelencia del siglo XX, y México no fue la excepción. Y los programas que las personas vieron venir y venir, de verdad que es sorprendente. Pero lo oscuro viene cuando algunos de ellos tuvieron cuestiones turbias detrás, desde ambientes tóxicos, supuestos comportamientos inapropiados de productores hacia conductoras, ayudas de ascensos a cambio de favores íntimos y demás cosas aberrantes que la televisión y altos mandos de esta han hecho en pro del rating o de sus oscuros deseos. Este capítulo de esta gran saga viene realmente turbio y enfatizaremos en lo aterrador que sucedió tras bambalinas en algunos shows. La meta de likes para esta entrega es de 7,000 me gusta, por lo que no olvides dejar tu pulgar arriba. Es así que sin más dilación, pasemos con Leyendas Urbanas de la Televisión Mexicana, parte 18. Maltrato psicológico a participantes de la academia. ¿Quién no recuerda este programa? Para muchos, fue uno de los programas favoritos durante la niñez y adolescencia, en la época en donde la televisión predominaba como medio de comunicación popular. Y es que la televisión era el internet de hoy en día. Pero no todo en este show fueron momentos buenos. Durante su transmisión en la televisión mexicana, casos turbios se llegaron a dar, y este solamente fue uno de muchos. La Academia fue uno de los reality shows musicales más emblemáticos de la televisión mexicana. Ha sido una plataforma de gran alcance mediático desde su debut en el año 2002, y de sus filas han salido personalidades bastante populares y cantantes que han llegado al estrellato, tales como Yair, Yuridia y Carlos Rivera, los cuales han tenido carreras de verdad exitosas, acumulando a millones de oyentes a través de múltiples plataformas y llenando los foros más importantes de México. Sin embargo, detrás del glamour, las presentaciones y las lágrimas en escena, han surgido denuncias y testimonios que revelan un ambiente de presión psicológica intensa, rayando en el maltrato emocional. Muchos exalumnos han hablado con el paso del tiempo, denunciando que dentro del reality se vivieron momentos de manipulación, humillación pública y estrés extremo. Parte del formato del programa consistía en una fuerte exposición emocional, donde los jueces, muchas veces con palabras hirientes, duras y poco constructivas, criticaban a los participantes frente a millones de televidentes. Las rutinas extenuantes, la falta de contacto con sus familias, la vigilancia constante por cámaras y la carga emocional de convivir con competencia directa contribuyeron a crear una atmósfera tensa y agobiante. Ex académicos, tales como Toñita, Víctor García y Raúl Sandoval, han dado declaraciones públicas sobre la presión que vivieron, revelando que incluso hubo un episodio de ansiedad, llanto incontrolable e insomnio provocado por el estrés. Además, varios participantes han señalado que la producción fomentaba conflictos o enfatizaba dramas personales, cosa que tiene completo sentido, ya que este tipo de situaciones en pantalla les va a traer rating. Las polémicas llaman mucho la atención, y más en este tipo de shows, pero evidentemente la producción veía solamente por ella misma, sin considerar el bienestar emocional de los involucrados. Aunque la academia sigue siendo recordada con nostalgia por muchos, la sombra de su formato han despertado una conversación importante sobre los límites éticos de los reality shows y el costo emocional que sus participantes pueden llegar a pagar, sobre todo porque sus problemas, sus peleas o sus conflictos están siendo criticados y vistos por millones de personas. Imagínate que tus problemas, tus discusiones, ya sea con tu familia o con personas cercanas, las puedan ver millones de personas y ellos te critiquen por tomar tal o cual decisión. Este caso representa una cara oculta del entretenimiento, donde los sueños y el éxito a veces se construyen sobre la explotación emocional y el sufrimiento silencioso de otros. Y si bien la academia era pintada como un programa de canto, en donde todos tenían la oportunidad de triunfar en sus intentos por sobresalir en la industria de la música, la realidad era otra completamente, lleno de maltrato psicológico y un estrés constante que a la larga
pasaría factura a quienes trataron de sobresalir en este ámbito. Escándalos de manipulación en Big Brother. La Academia no fue el único programa mexicano en tener casos polémicos. Con muchos programas de televisión a lo largo del tiempo, hubo uno el cual, como ya lo escuchaste, tuvo también escándalos turbios. Big Brother México fue una de las adaptaciones más controversiales del famoso reality show internacional, conocido por encerrar a un grupo de personas en una casa vigilada a las 24 horas del día, sin contacto con el exterior. A lo largo de sus distintas temporadas, el programa generó una mezcla de fascinación y escándalo. Sin embargo, detrás del entretenimiento, hubo casos que dejaron ver dinámicas preocupantes de manipulación emocional, exposición extrema y hasta posibles abusos. Uno de los aspectos más turbios del show fue cómo se explotaban las emociones de los participantes con fines televisivos. La producción tenía completo control sobre la edición, mostrando únicamente ciertos fragmentos para favorecer narrativas específicas. Y esto generaba estigmatización hacia algunos concursantes, quienes al salir eran odiados por el público por escenas sacadas de contexto, ya que siempre se tenía al payaso, al bromista, al mamón, a la chica fácil, a la odiosa. Todos parecían personajes, más allá de ser una persona normal. Y varios participantes han declarado que se sintieron manipulados, usados como piezas para construir mero drama. Y no solo eso, también existieron acusaciones de situaciones incómodas e inapropiadas dentro de la casa. En algunas ediciones se documentaron conductas que rozaban el abuso, como besos o tocamientos no consentidos durante fiestas o bajo efectos del alcohol, cosa que la producción no impidió ni condenó en el momento. Estos eventos fueron transmitidos en vivo o editados para generar morbo, lo cual provocó críticas por la falta de intervención ética por parte del show. También se cuestionó el impacto psicológico de encerrar a personas durante semanas, sin privacidad, enfrentándolos a constantes tensiones, juicios públicos y dinámicas de exclusión o favoritismo. Aunque algunos concursantes saltaron a la fama, muchos salieron con secuelas emocionales y desgaste mental por la presión extrema. Uno de los casos más recordados y polémicos en la historia de Big Brother México fue el de Eduardo Videgaray, quien participó en la edición de Celebridades en el año 2004. Aunque su participación no fue tan escandalosa dentro de la casa, fue fuera de ella donde se desató la controversia. Tras su salida del show, varios medios comenzaron a especular sobre su supuesto trato preferencial por parte de la producción, debido a sus conexiones políticas. Eduardo es hermano de Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, lo que levantó sospechas sobre si su estancia en el reality estuvo manipulada o protegida. Años después, Videgaray se vio envuelto en otro escándalo cuando en su programa de radio realizó comentarios misóginos y ofensivos sobre el de una joven en México, lo que le costó duras críticas públicas y la suspensión temporal del espacio. Aunque no fue un caso dentro del reality como tal, su presencia en Big Brother fue usada como ejemplo de cómo el show brindaba plataforma a figuras que luego protagonizaban comportamientos altamente cuestionables. Este tipo de situaciones ayudaron a consolidar la percepción de que Big Brother México no era ajeno a la polémica, incluso muchos años después de su emisión. Otro caso relevante es el del Sargento Rapp y Daniel Clyde, quienes protagonizaron un escándalo íntimo durante su participación en Big Brother México. Ambos fueron captados teniendo encuentros bajo las sábanas, lo que generó críticas sobre la exposición de este tipo de contenido en la televisión abierta, ya que en ese momento, el Gran Hermano podía ser visto las 24 horas del día si pagabas un extra a través de Sky, por lo que cualquier persona de cualquier edad podía ver esta clase de contenido. Esto generaba cuestionamientos sobre los límites del entretenimiento en los reality shows. Otro caso fue el de Azalia Ojeda, conocida como La Negra y participante de la primera temporada de Big Brother México. Ha estado involucrada en múltiples controversias tras su salida del show. En 2011 fue apodada Lady Polanco después de ser captada en estado de ebriedad, agrediendo verbalmente a policías. Posteriormente, en 2021, fue detenida por intentar cobrar un cheque robado y por intentar sobornar a los oficiales que la arrestaron. Estos son solo algunos casos
en los que la casa de Big Brother ha dejado de ver que no está exento de polémicas, tanto dentro como fuera. Si te gustaría que armara un iceberg acerca de Big Brother, no dudes en hacérmelo saber en la caja de comentarios. El programa más amarillista de la televisión mexicana. A lo largo de la historia de la televisión nacional, hemos visto ya casos en donde el amarillismo atraviesa sus barreras. Pero ¿qué me dirías si te cuento que existe un show que ha sido tachado como el más amarillista de toda la República? Este fue Duro y Directo, un programa de la televisión mexicana transmitido en la década de los 90s, que se ganó una gran audiencia, así como una ola de críticas. Su estilo sensacionalista, enfocado en crónica roja, sucesos crudos y notas de alto impacto emocional, lo convirtió en uno de los ejemplos más notorios del llamado amarillismo extremo en la televisión nacional. Conducido por Fernando del Rincón y otros presentadores a lo largo del tiempo, el programa mostraba asaltos, ultimaciones, accidentes, persecuciones y entrevistas con víctimas o familiares de víctimas. Todo con un tono crudo y sin filtros. El problema no solo era el contenido, sino la forma en que se abordaba, con dramatismo excesivo, música inquietante y un lenguaje que alimentaba el morbo del espectador. Muchos argumentaron que Duro y Directo trivializaba el sufrimiento humano para aumentar el rating. Diversas organizaciones civiles, expertos en comunicación y hasta autoridades señalaron que el programa vulneraba la dignidad de las personas involucradas en los casos, sobre todo al entrevistar en momentos de dolor o shock. También se les acusó de exponer a pequeños, mostrar a personas sin signos vitales, por decir algo, y esto sin censura, e incluso revictimizar a quienes habían sufrido crímenes. Fueron varios reportes que señalaron, en algunos casos, que la producción había manipulado escenas para que se vieran más dramáticas o se agregaran detalles no confirmados, lo cual alimentó aún más la percepción de que el programa era irresponsable y poco ético. A pesar de las quejas, Duro y Directo mantuvo altos niveles de audiencia durante años, lo que evidenció la demanda del público por este tipo de contenido. Su eventual salida del aire no borró el impacto que tuvo en la televisión mexicana, abrió la puerta para otros programas similares y dejó una marca indeleble sobre cómo los medios podían explotar el dolor ajeno para atraer miradas, algo que incluso está sucediendo hasta nuestros días. Y no en la televisión, sino en el mismo YouTube, en donde aquí varios creadores caen en la no por miseria, dando dinero a gente y mostrando su miseria y lo difícil que es su vida. Tal vez no es estrictamente lo mismo que hacía el programa de Duro y Directo, pero igualmente es morbo. Dentro del video, este programa presenta una zona donde la ética fue sacrificada por el espectáculo, el dolor televisado y el sufrimiento el motivo de rating tan grande que tenía. Escándalo de acoso en Vida TV. No es sorpresa para nadie ver este tipo de titulares, ya que en los últimos tiempos han salido miles de acusaciones de este tipo. Al ser uno muy particular, forma parte de los escándalos de acoso aquí en el país, específicamente dentro de la escena de la televisión mexicana. Vida TV fue un programa de entretenimiento transmitido por Televisa en los años 2000, recordado por su mezcla de concursos, música en vivo y la participación de conductoras como Galilea Montijo y Roxana Castellanos. Aunque en pantalla parecía un espacio ligero y festivo, detrás de cámaras la situación era muy distinta. Con el paso del tiempo, han surgido múltiples versiones sobre un ambiente laboral tenso e incluso tóxico dentro de la producción, incluyendo acusaciones graves de acoso por parte de miembros del equipo hacia mujeres del staff. Aunque nunca se realizó una denuncia formal de alto perfil, se ha hablado en medios y foros de ex colaboradores sobre casos en donde productores y personal con poder dentro del show habrían hecho insinuaciones inapropiadas o condicionado oportunidades laborales a cambio de favores íntimos. Este tipo de dinámicas, lamentablemente comunes en la industria del entretenimiento durante esa época, permanecieron silenciadas por el miedo a represalias o a ser vetadas de futuras oportunidades. A raíz del movimiento Me Too en México, algunas ex integrantes de la televisión comenzaron a contar sus experiencias. Aunque no todas nombraron directamente a Vida TV, el programa fue mencionado en más de una ocasión como uno de los espacios donde la misoginia y el abuso estaban presentes.
disfrazados bajo el glamour televisivo. Incluso se especuló sobre conflictos internos entre conductoras que habrían surgido al intentar proteger a otras del acoso o a negarse a colaborar con ciertos productores. El caso de Vida TV resalta cómo incluso los programas más populares y aparentemente inofensivos pueden ocultar dinámicas turbias tras bambalinas. Es un ejemplo de cómo la televisión mexicana ha tenido un historial de encubrir o ignorar denuncias mientras presentaban la imagen del entretenimiento familiar. Solo imagínalo, uno no lo sabe y probablemente estuvo viendo programas de que cara al público, las personas implicadas, aparentemente amigos enfrente de la cámara, solo eran víctimas de depredadores, de quienes están detrás de los shows, de los poderosos. Amigos frente a la cámara, pero tras terminar la transmisión, personas que se odiaban, producto de los abusos que sufrían. Abusos laborales en Hoy. ¿Quién no conoce a día de hoy a uno de los programas matutinos más populares de la televisión mexicana? Muchos crecieron con esto en sus televisores, pero ¿qué pensarías si te cuento que no solo ha sido compañerismo, amistad y buenas vibras, las cuales presuntamente trata de transmitir el programa, y que en verdad, detrás de cámaras, algo muy diferente se lleva a cabo? El show Hoy, transmitido por Televisa desde 1998, es uno de los matutinos más longevos y vistos de la televisión mexicana. Aunque ha pasado por múltiples etapas, conductores y productores, el show se ha mantenido como un pilar de entretenimiento mañanero. Sin embargo, detrás del maquillaje, las risas en vivo y los concursos, existen señalamientos constantes sobre abusos laborales, tensiones y tratos injustos hacia varios de sus conductores. Uno de los aspectos más señalados ha sido la alta rotación de talento. Conductores son despedidos o reemplazados abruptamente, muchas veces sin justificación pública o con versiones contradictorias sobre su salida. Casos como los de Atala Sarmiento, Héctor Sandarti o incluso Juan José Origel han dejado entrever que detrás del programa hay un ambiente laboral hostil y una lucha constante por el poder dentro de la producción. Varios ex colaboradores han denunciado de forma indirecta que había jornadas extensas, poca libertad creativa y favoritismos descarados, lo cual generaba un ambiente tóxico. También se ha hablado sobre la presión estética a la que se someten especialmente las mujeres, quienes son constantemente evaluadas por su apariencia más que por su talento. Uno de los nombres más mencionados en estos conflictos es el de Magda Rodríguez, quien fue productora del programa hasta su fallecimiento. Durante su gestión, se habló tanto de un fuerte control interno como de decisiones polémicas en cuanto a la contratación y despido de talentos. Aunque algunos la elogiaron por su disciplina, otros aseguraban que era inflexible y poco empática con su equipo. Otro caso conocido de sobreexplotación laboral en el programa de Hoy involucra a Natalia Telles, exconductora del matutino. Aunque nunca denunció directamente a la producción, insinuó en varias entrevistas que el ambiente laboral era difícil y poco empático. En el programa Netas Divinas, Telles reveló que sufrió ataques de ansiedad y se sintió constantemente juzgada por su apariencia y personalidad, lo que sugiere un entorno de trabajo poco saludable. También confesó que en más de una ocasión le pidieron modificar su imagen y forma de expresarse para ajustarse al perfil que exigía la producción, algo que afectó su bienestar emocional. Aunque no mencionó nombres directamente, sus declaraciones generaron fuertes especulaciones sobre el tipo de presiones que enfrentaba a los conductores del programa, especialmente las mujeres jóvenes. El caso de Hoy demuestra cómo detrás del entretenimiento diario pueden existir estructuras de poder abusivas que se disfrazan con buena vibra y risas al aire. Es un ejemplo más de cómo la televisión mexicana muchas veces encubre prácticas laborales cuestionables mientras mantienen una imagen impecable ante el público. Algo que, si me lo preguntas, me parece sumamente hipócrita. Infantil disfrazada de concursos. Durante los años 90, el programa TVO, conducido por Gaby Rufo, se convirtió en un fenómeno entre el público infantil de México. Transmitido por la televisora de San Ángel, el show presentaba dinámicas coloridas, concursos, bailes y canciones en los que concursaban niñas
llamadas TVitas. A simple vista parecía una propuesta divertida e inocente, pero con el paso del tiempo han surgido múltiples cuestionamientos sobre el contenido y el trato a las menores que participaban, levantando sospechas de explotación infantil disfrazada de entretenimiento. El formato del programa consistía en competencias donde niñas eran vestidas con atuendos llamativos y muchas veces maquilladas de forma excesiva. Se les pedía que bailaran, actuaran o hicieran parodias frente a una audiencia nacional. Aunque en primera vista esto podría parecer parte de un juego, en realidad la presión mediática y el nivel de exposición al que eran sometidas ha sido fuertemente criticado con el tiempo. Muchas de ellas eran forzadas a cumplir exigencias de producción propias del trabajo de un adulto, pero sin ninguna regulación ni protección legal adecuada. Además, se ha señalado que el enfoque del show tenía matices inquietantes. Las cámaras a menudo hacían tomas innecesarias o sugestivas, y los comentarios por parte de algunos invitados o incluso del público eran claramente inapropiados. Si bien la producción intentaba proyectar una imagen familiar y segura, hoy en día esas mismas escenas han sido reevaluadas como altamente cuestionables desde una perspectiva ética. Tampoco puede ignorarse que los padres de las participantes muchas veces alentaban la exposición de sus hijas con la esperanza de que salieran en la tele, sin considerar los riesgos psicológicos ni la carga emocional que esto podría causarles. A esto se suma la falta de seguimiento a las pequeñas tras su participación, muchas de las cuales desaparecieron del medio sin ningún tipo de protección o apoyo posterior. TVO se recuerda con nostalgia por muchos, pero al analizarlo desde una óptica crítica, se revela como un producto que capitalizó la imagen infantil para generar rating, sin el mínimo análisis de las consecuencias. En pleno siglo XXI, su legado es un ejemplo de cómo la industria televisiva puede disfrazar la explotación bajo una fachada de diversión inocente, pero sobre todo la exposición a personas enfermas, las cuales ya mencioné, hacían comentarios cuestionables e inapropiadas a las pequeñas. Esto es muy cuestionable por donde quiera que lo veas, y eso súmale la manera en la que las vestían para bailar. Evidentemente aquí no te puedo poner imágenes o fragmentos de este show y sobre todo de lo antes citado, pero creo que puedes hacerte una idea de cómo era todo este show. Este caso en serio es muy cuestionable y la verdad, en este momento que lo pienso bien, me pregunto cómo fue que esto les pareció buena idea para un show televisivo y sobre todo un show infantil. Y lo único que me viene a la mente es que, para que aprobaran esta idea de programa, los altos mandos de estas televisoras quisieron ver materializada esta idea. ¿Entiendes? Quisieron ver bailar a... Tú sabes a lo que me refiero. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Ya hemos visto otros puestos más de leyendas urbanas de la televisión mexicana. Dime, ¿te gustaron estos puestos en específico? Si es así, no lo dudes y házmelo saber en los comentarios, pero sobre todo, deja tu pulgar arriba para saber que sigues queriendo ver esta serie, la cual ya lleva muchos años en el canal. No olvides que si quieres recomendarme algún tema, puedes hacérmelo llegar a mis redes sociales, especialmente a mi Instagram para estar en contacto. Sígueme también a través de Spotify para que me escuches mientras haces tus labores diarias. La música del video es por Repulsive. Si te ha gustado, por favor suscríbete a su canal. El link estará en la descripción. Sin más que decir, no te olvides que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.